pedir de nuevo que cada 25 o 30 años aparezca en nuestra marcha de pueblo de Dios pues alguna palabra nueva, ¿no? Los que aquí vivimos en Vaticano II, pues palabras como pueblo de Dios en vez de iglesia, o misterio pascual, o Eucaristía, también sacrificio de la misa, o nueva evangelización más tarde. Eso es normal. Además, porque hay dos motivos. Por una parte, como decía, se le atribuye la frase a Juan XXIII, no es que el Evangelio cambie, sino que cada vez lo entendemos mejor. Por tanto, por una parte, el Espíritu Santo, como prometió Jesús la noche antes de morir, en el discurso final, el Espíritu Santo nos hace avanzar en la comprensión de las realidades pastorales. Y por otra parte, los cambios sociales tan fuertes, tan intensos, nos obligan. Por ejemplo, hace 40 años en España existía lo que se llama el catecumenado social. Uno devenía católico por ósmosis, por esos tres pilares fundamentales que eran la familia católica, la parroquia y la escuela. Por una serie de causas que seguramente ya habéis recibido mucha formación sobre ellas y ahora no es el momento de analizar, estos tres pilares han saltado por los aires en los últimos 30 años. La familia, con todos sus cambios, la parroquia y la escuela cristiana, que ha quedado desbordada por la gran escuela de los medios de comunicación, de las redes, y por tanto nos encontramos que así como la mayoría de nosotros éramos católicos casi desde pequeños, con alguna conversión, hoy día, dado el alto nivel de secularización, nos encontramos con que tenemos que volver a ser como Pablo y Pedro. Nos toca hacer cristianos a personas adultas. Sigue habiendo niños con primera comunión, pero el gran reto que tenemos es cómo transmitir la fe católica a personas adultas que fueron iniciadas en la fe de pequeños, pero luego lo dejaron, o que ya no tienen esta iniciación. De ahí viene la pregunta, pues ¿cómo hacía Pablo cuando llegaba a una ciudad para, permitirme la expresión un poco vulgar, hacer cristianos? Y eso es lo que a mí me llevó a estudiar profundamente lo del primer anuncio. Ahora sí, pues entro en el tema. Que sepáis que le dejaré a don José Manuel Carrasco un PDF con 37 páginas, que es cómo presento actualmente el tema del primer anuncio, que se va enriqueciendo a medida que intentamos practicarlo, a medida que aparecen también, como es lógico, reticencias o incomprensiones. Por tanto, yo ahora os brindo estas dos charlas con estos 16 puntos, pero el que quieran, a partir de mañana o pasado, recibirá el PDF y si lo quiere asimilar, con notas, bibliografía y todo esto más desarrollado. Primer punto, pues, el primado de la acción del Espíritu Santo en la misión de la Iglesia. San Juan Pablo II, en Redemptoris Missio, 1990, número 28, aportó aquella gran reflexión de que no solo el Espíritu Santo trabaja en el corazón de las personas individuales, que es también el tema ya de Justino, siglo II, las semillas del verbo presentes. La novedad estaba en afirmar que el Espíritu Santo también actúa en las religiones como experiencias colectivas. Como experiencias colectivas, como dice el Vaticano II en nuestra Aetate, con sus luces y sus sombras. Por tanto, podemos formular que evangelizar es cooperar con la acción del Espíritu Santo. Esto va muy bien porque da mucha paz y mucha serenidad, pero no angustiarse. No es que si no le digo a aquella persona, si no le convierto, no, el Espíritu Santo está actuando antes que lleguemos nosotros. Y por tanto esto nos tiene que dar una perspectiva así, atenta, vigilante, proactiva, pero somos colaboradores de ese Espíritu Santo y en todo caso tenemos que orar, tenemos que seguir la prensa, las noticias, tenemos que estar atentos a esas señales que el Espíritu Santo nos envía. Segundo punto muy importante, el primer anuncio es un elemento
de lo que con mucho tino San Pablo VI llamó en Evangelii Nuntiandi los elementos del proceso global de la evangelización. Es muy importante al empezar una charla monográfica sobre el primer anuncio dejar bien sentado que ahora no se trata de decir que evangelizar es solo proclamar el primer anuncio. No, por eso primero nos situamos en un contexto. Evangelii Nuntiandi consideran algunos que es el mejor documento de toda la historia de toda la Iglesia. Juan Carlos Gali, uno de los teólogos del Papa argentino, lo afirma, porque es un documento muy sintético y es como la carta magna de la evangelización, es del año 75. En el número 24 dice, señala estos 7 elementos que tenéis aquí puestos, con algún paréntesis que lo he añadido un servidor para actualizar. Evangelizar es dar testimonio del amor de Dios con la propia vida, en el día a día, callado, silencioso. En segundo lugar, evangelizar requiere en un submomento el anuncio explícito. Anuncio explícito es un sinónimo de primer anuncio, que tiene que propiciar, si quieren las personas, la apertura del corazón, tercer elemento, lo cual lleva al cuarto, que es la iniciación a la comunidad cristiana, la catequesis iniciática. Hablaré de ello en la última parte de mi exposición, este mediodía. El acompañamiento personal, la formación permanente. Fijaos que es muy interesante para establecer puentes con las 4 líneas de fondo del Congreso para Laicos, que nos recordaba ahora don Javier, como el acompañamiento y la formación se incorporan, forman parte de este momento necesariamente al inicio de un proceso de tomarse la fe en serio y también a lo largo de la vida. Luego ello tiene que llevar, punto quinto, a la recepción de los sacramentos y a la vivencia de la Iglesia. Estoy hablando de una persona que retoma la fe o se convierte. Evidentemente los niños tuvieron esta iniciación, pero también es importante que llegada a la edad adulta se reapropie personalmente de todo esto. Sexto, el apostolado organizado, que es también una manera de asegurar la presencia pública de los cristianos, que lleva al séptimo elemento, la renovación de la humanidad. Los esfuerzos por hacer una sociedad más justa, más fraterna, más inclusiva, más atenta a los vulnerables, son evangelización. Y dice San Pablo VI en el número 24 que hay que considerar estos elementos siempre los 7 necesarios y en constante interacción. Y que tenemos el gran peligro, según cuál haya sido nuestra historia de acceso al cristianismo, de creer que aquel que a nosotros nos sirvió para entrar es el único. Sea el testimonio comprometido, sea el anuncio, sea la catequesis, sea la liturgia. Todos son necesarios y hay que saber usarlos a su debido tiempo y sobre todo que no haya uno que tape a los otros. Anuncio. Cierta manera de entender las cosas hace que la catequesis, que es importantísima, tape al primer anuncio. Lo dejo caer. Intentaré desarrollar esta idea. ¿Qué no es el primer anuncio? Porque nos ocurre que cuando aparece una palabra nueva, como nueva evangelización, perdonad que sea un poquito autocrítico, todo seguimos haciendo lo mismo, llamándole nueva evangelización. Y ahora tenemos el gran peligro de seguir haciendo lo mismo, llamándole primer anuncio. Por tanto, voy a desarrollar un poquito más este punto. No es primer anuncio una primera aproximación empática a los lejanos, alejados o indiferentes. Pues todo ello necesariamente. No es primer anuncio una especie de preevangelización o el intento de provocar una primera atracción por los valores del Evangelio, ni una simple invitación a ir a misa o a confesarse. Amplío, esto lo encontraréis en el PDF, en el documento, no es el primer anuncio una obligación compulsiva del evangelizador.
ni una fórmula mágica con un poder de cambio automático. Tampoco es el primer anuncio una primera información sobre Jesucristo, ni una primera lección sobre Él a la cual seguirán otras. Tampoco es el primer anuncio una argumentación intelectual sobre la credibilidad del cristianismo, cosa muy necesaria, pero que forma parte más bien de la preparación al primer anuncio o de elementos para consolidar la fe intelectualmente después de aceptar a Jesús con el corazón. Es la temática de la teología fundamental, el discurso sobre la credibilidad del cristianismo. Para decirlo con una metáfora, nadie se ha emborrachado nunca analizando la fórmula química del vino. Nadie se ha emborrachado nunca analizando la fórmula química del vino. Es decir, transmitir la fe no es explicar cosas, doctrinas sobre el cristianismo. El primer anuncio tiene que ver más con el acto concreto de ofrecer el buen vino de la vinculación afectiva con Jesucristo, que no con la formulación intelectual importante a su debido momento de los elementos de la fe. Por ejemplo, una buenísima teología de la Eucaristía no puede suplir nunca jamás la celebración y la vivencia de la Eucaristía. Una excelente explicación intelectual necesaria hoy más que nunca de la fe no puede suplir el acto caliente, concreto de transmitir la fe. Este punto es importantísimo, porque es objeto de muchos malentendidos y de no acertar en buscar las metodologías concretas. Insistiré a lo largo de la mañana y luego también será muy interesante recibir vuestras aportaciones, interpelaciones, experiencias en los momentos de diálogo que tendremos al final de cada parte. Bueno, pues ¿qué es el primer anuncio? Pues punto 4. Antes de entrar, que es lo que nos interesa como pastores, que por cierto también a uno le alegra tomar el tren y plantarse en medio de una comunidad de pastores que venís de las diversas parroquias de ahí, de la Maragata, de los diversos puntos de esta diócesis ramificada, con puntos en Zamora, en Orense, pues vengo aquí a compartir mis notas de mi libreta de pastor y será interesante también que abráis vuestras notas, vuestra libreta, vuestra memoria. Pero hay un punto también importante que es la primera vez que lo coloco en estas charlas sobre el primer anuncio, no pude hablar de ello en Madrid, que es que esa pastoral diaria en el pueblo, en la ciudad, en el día a día, en el cuerpo a cuerpo, también con los laicos y laicas que son protagonistas privilegiados del primer anuncio, estaréis de acuerdo que ese diálogo con el tendero, con el abogado, con el trabajador, con la mamá que ha perdido un hijo, ese diálogo queda muy condicionado, no absolutamente determinado, por la imagen que se tiene del cristianismo y en concreto de la Iglesia Católica. El imaginario colectivo, las imágenes que acuden a la mente de las personas normales y corrientes sobre lo que es la Iglesia, cuando aparecemos nosotros como sacerdotes o una laica o un laico se identifica como cristiano, las cosas son así, interfieren. Y por tanto, como dice el pastoralista milanés muy conocido, Luca Bressan, hay que tener muy en cuenta que cuando aparece en la televisión, en la radio, en los medios, alguien que representa a la Iglesia, sea el señor obispo, sea un vicario pastoral, o sea un laico con responsabilidad, tenemos que estar muy atentos a la imagen que damos. Desgraciadamente, por defecto, el primer anuncio con muchas comillas por defecto, son los demandables de las emisiones radiofónicas o televisivas o de la prensa.
desgraciadamente, hay veces que son noticias tristes, negativas sobre la Iglesia, ¿no? Pederastia, lo que sea, reales, hinchadas, infladas o imaginarias. Por tanto, este pastoralista milanés, utilizando una palabra un poco propia del filósofo Agamben italiano, dice: hay que tener un dispositivo eclesial amplio, un protocolo. Hay que tener como unas pautas mentales, que el que aparece en la radio y la televisión las tiene que tener interiorizadas. No podemos dirigirnos por radio y televisión como si todos los que nos oyen son católicos convencidos o católicos un poco distanciados. No. Nos escucharán personas que se han alejado o están lejanas o están contrarias. No podemos hablar con una actitud patrimonialista. Tenemos que hablar con una actitud, ya lo sabéis, humilde, sin complejo, de inferioridad, pero que sabe que se está dirigiendo, que buena parte de la audiencia no se siente afectivamente vinculada a la Iglesia. Seguramente aquí en Astorga todavía hay este respeto a los sacerdotes, como me comentaba ayer don Jesús, y como suele ocurrir en las diócesis más rurales, pues tenéis la suerte de mantener una cierta atmósfera, pero en la medida en que los medios de comunicación, las redes, el TikTok, el Instagram y todo esto llega, pues eso va cambiando la mentalidad, sobre todo de los más jóvenes. Entonces, ¿qué quiere decir tener un protocolo previsto? Por ejemplo, que no hay que presuponer la fe, tampoco hay que esconderla y avergonzarse, evidentemente, y que hay que hablar en una clave que busque siempre en las expectativas del corazón, saber, digamos, habitar las experiencias antropológicas fundamentales. Los más críticos con la Iglesia, los más increyentes, se emocionan cuando tienen un hijo, un nieto, se emocionan cuando se jubilan, tienen un amor a la familia incondicional. A partir de los 40, 50 años, una persona normal se pregunta por el sentido de la vida. Entonces tenemos que saber salir al alcance de esas experiencias antropológicas fundamentales para ofrecer el Evangelio como respuesta sobreabundante a ellas. Y entramos, sí, en el punto 5, el primer anuncio como práctica concreta. Bueno, pues, ¿qué es este Señor que hace de un tiempo a esta parte que tanto se habla y que es el objetivo para los próximos 2 años a nivel de Conferencia Episcopal Española? Además de ser un anuncio que depende de la imagen que se da y que tendría que estar siempre en boca de quien aparece representando la Iglesia, aterrizamos al día a día de la parroquia, del pueblo, del instituto. El primer anuncio, cuando se discierne que ha llegado su momento, es una acción puntual. Estoy leyendo el punto 5. En un contexto de diálogo, al hilo de la vida, como dice mi amigo Juan Carlos Carvajal Blanco, profesor en San Damaso en Madrid, que tiene también su libro del 2011, La pedagogía del primer anuncio, lo tenéis en la bibliografía. En el que una persona cristiana propone el núcleo del Evangelio, como nos recuerda Francisco en el Evangelii Gaudium, el amor incondicional de Dios Padre ofrecido en su Hijo resucitado aquí y ahora a un interlocutor o interlocutores presentes. En 2013 Francisco nos regala su encíclica programática, Evangelii Gaudium, y sale el primer anuncio por todas partes, y la opción por los pobres y el ser pueblo de Dios. Tenéis el número 11, 36, 128, 164. Estamos hablando, cuando hablamos del primer anuncio, estamos hablando de una acción concreta, con unas características concretas. No es todavía la catequesis, no es la charla previa, como os decía, de acercamiento empático a los alejados.
Tenemos un problema con el nombre. Punto 6. En los que estudiamos sacerdotes, Nuevo Testamento, la palabra primer anuncio quiere traducir la palabra querigma, que quiere decir pregón, no carisma, que quiere decir gracia. Quiere decir pregón, en el griego del Nuevo Testamento, la usan sobre todo los sinópticos y San Pablo. El pregón de que Cristo ha vencido la muerte, está vivo y os está ofreciendo vida a vosotros, ¿no? Gálatas, Filipenses, Romanos. Es equivalente, el primer anuncio, a la palabra euangelion, buena noticia, que se sobrelle, porque veréis conmigo que la palabra querigma, buena noticia técnica de la resurrección de Cristo. La palabra evangelio ya no sugiere la palabra. Yo digo evangelio, estás escuchando en este momento, en Atenas, en Roma, en Astorga. Pero ¿sabes qué pasa? Es que ese libro, si se escribe Lucas, Mateo, Marcos, a partir del año 70-80, Pablo dice en carta a los romanos, el evangelio es fuerza de Dios para el que cree. Y os engendré a la fe por este evangelio por el que llevo estas cadenas. No está hablando de un libro, está hablando de un anuncio, de algo que se dice y se testimonia con la vida. Por lo tanto, tenemos un problema. Algunas familias cristianas, algunas organizaciones, movimientos, usan el término querigma, como los neocatecumenales de Arguello, pero parece que no es lo más útil. Es por eso que ya aparece en Evangelii Nuntiandi, del 75, ya habla San Pablo VI del primer anuncio. Pero el primer anuncio también tiene su problema, porque, tal como explica muy bien, con mucha gracia Francisco, en Evangelii Gaudium 164-175, claro, si digo primer anuncio, sugiere algo que se dice al principio y que una vez dicho ya se pasa a lo más importante. Y por eso, con algunos, como con Carvajal Blanco, proponemos que hablemos del anuncio, o el anuncio cristiano, o el anuncio fundamental. Y con mayúscula, de la misma manera que hablamos de catequesis, o Eucaristía o Iglesia. Y este es el mensaje principal que me gustaría transmitiros. ¿Y cuál es este anuncio? Pasamos al número 7. También se puede hablar del núcleo fundamental del Evangelio, lo dice Francisco. El anuncio es, y vamos a seguir Evangelii Gaudium, altamente recomendada para este tema, ya no hace falta citar a Morlans o a Carvajal, tomando Evangelii Gaudium, estas citas es la clase perfecta sobre el primer anuncio. Dice el Papa, es el corazón del Evangelio, su núcleo fundamental. Es el anuncio de la belleza del amor salvífico de Dios manifestándose en Jesucristo muerto y resucitado, en tanto que ofrecido humildemente aquí y ahora al interlocutor o interlocutores que están dispuestos a escuchar. Esto es lo que nos cuesta entender y practicar. No es simplemente decir que los cristianos queremos que Cristo resucitó. No. Es que si me escuchas, si quieres, a los padres que vienen para bautizar a sus hijos, a los novios en el cursillo presacramental, a la persona que está en el despacho, a ti, claro, hay que hacerlo con gracia. Hay que buscar el puente en un clima dialogal. El primer anuncio es algo que se hace en caliente, en concreto, cuerpo a cuerpo. Y esto nos cuesta. Nos cuesta a algunos porque los que vivimos del nacionalcatolicismo y las predicaciones de esas misiones populares, yo me acuerdo de la niña, era monaguillo en los años 50, primeros 60, pues luego cuando llegó el Vaticano II, cuando descubrimos más también esta forma de pastoral más dialogal, pues nos daba un poco repelús o grima la predicación que quiere cambiar el corazón. Entonces nosotros huimos como gato del agua tibia, gato escaldado del agua tibia, del tipo de predicación que quiere tocar el corazón. Esta es una de las causas que hace
mayores de 65 años y laicos y laicas les cueste lo del primer anuncio. Yo les entiendo porque soy del 49, o sea, que tengo 73 años, aunque a lo mejor por fuera no lo parezca, pero la experiencia va por dentro, ¿no? Hay una serie de reticencias para aceptar el primer anuncio, porque a algunos les suena a algo del pasado. Y no es del pasado en el sentido de que tenemos que recuperar una forma de proponer la fe siempre respetuosa, inteligente, pero que quiere tocar el corazón, que quiere tocar el corazón. El anuncio se concentra, lo tenéis en el número 7, dice el Papa, en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y lo más necesario, llegado en 35. Nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso, más sabio que el anuncio. Evangelio Gaudium 165. Amigos, qué sencillo y qué difícil. Tan difícil como pasar como los 20 centímetros de la cabeza al corazón. Número 8. El primer anuncio, que tiene que ir precedido obligatoriamente del mejor testimonio de vida, precedido, acompañado, antes, durante y después. Pero, como dice San Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, en el número 21, valora como real evangelización el gesto, la acción, el silencio, la solidaridad. Pero en el 22 dice, pero no hay evangelización integral, completa, hasta que no podemos llegar a compartir el misterio, la persona de Cristo. Y eso llega, amigos, amigas, por la palabra breve, no por la retórica. Es la importancia de la palabra que engendra la primera fe o renueva la fe como complemento necesario del testimonio de vida y de la presencia encarnada en los ambientes alejados. El primer anuncio no es una moda pastoral. El primer anuncio no es una nueva metodología. El primer anuncio es la pedagogía de Dios en la historia de la revelación. Nos lo dice Dei Verbum, la Constitución Dogmática del Vaticano II sobre la revelación número 2. Dios quiso ser amigo de los hombres, venir a convivir, compartir con ellos la condición divina. Y eso lo hizo por obras y palabras, facta et verba. Viene de aquí, la cosa viene de aquí, de que es constitutivo de la revelación cristiana que Dios ha querido. Dios, además de estar presente por el Espíritu Santo en el corazón de todos los hombres y mujeres en lucha contra el espíritu del mal, ha querido iniciar una misión encarnada, preparándose un pueblo de Israel, enviando a su Hijo, y su Hijo envía a los apóstoles por toda la tierra con el mejor testimonio de vida hasta el martirio y con una palabra. Se trata de recuperar esto. El Evangelio deviene revelación en acto al ser proclamado. Hay una expresión muy comprensible que todos la hemos usado, hasta el Papa Francisco se la he oído. Se evangeliza más con obras que con palabras. Ya sabemos lo que quiere decir. Sabemos que quiere decir que ha habido mucho palabrerío, mucha retórica, que tiene aquella canción de los italianos, parole, parole, parole. Pero cuidado, cuidado, porque esta expresión puede introducir subliminalmente un desprecio de la palabra. Yo no lo diría. Yo propongo decir, se empieza a evangelizar con obras y cuando llega el momento oportuno, discernido con la palabra. O del querigma, o ese primer hablar de Jesús, ese proponer, ese invitar a creer en Jesús, que no se puede hacer, no
puedes ir por el paseo en la Plaza Mayor de Astorga diciendo Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Este es bueno, sí, el Espíritu Santo se puede servir también de los mormones, yo los testigos, pero no es la pastoral que nosotros haremos, pero tenemos que saber encontrar el momento, ¿no? Por tanto, acabo de hablar de eficacia sacramental, el carácter performativo de la palabra de Dios. Eso los católicos, aunque nos cueste creer, lo tenemos muy claro, ¿no? Cuando el sacerdote invoca al Espíritu Santo sobre el pan y el vino, la epíclesis, es el Espíritu Santo el que convierte el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo. Pues lo dice el Papa Benedicto XVI en Verbum Domini, que es la exhortación del 2010 que recoge el sínodo del 2008 sobre la palabra de Dios. El número 56 lo dedica a este tema y dice aquello tan exquisito de, ¿verdad que si el sacerdote, Dios no lo quiera, al dar la comunión cae alguna partícula de la Sagrada Forma al suelo, se recoge con cuidado, con cariño y con el purificador? Creo que esto lo dice San Jerónimo, que lo pone el Papa. Cuando, porque no se oye bien la megafonía o no lee bien, perdemos una frase de la palabra de Dios, también tendríamos que alertarnos, análogamente. La cosa es la presencia sustancial de Cristo en las especies de la vida, pero hay una presencia real de Jesús en la palabra de Dios. Esto es Sacrosanctum Concilium número 7, las diversas presencias de Cristo en el presbítero, en la asamblea, en la palabra, en las especies. Hay que redescubrir, católicos, la presencia de Cristo en la palabra, sobre todo en el momento de ser proclamada en la Eucaristía y, en una analogía más pequeña, en el momento en que María le propicia el anuncio a su cuñada. Eso es palabra de Dios también. Decirle, Jesucristo, muerto y resucitado, ha asumido tu cáncer y está aquí para darte valor. Eso es la primera versión de la palabra de Dios. No hace falta, como hemos oído, recitar un texto de la Biblia para que sea palabra de Dios. Decir Jesucristo, ¿quién es la palabra de Dios antes de la Biblia? Es la persona viva de Jesucristo. Si yo digo Jesucristo con amor y humildad, estoy anunciando la palabra de Dios a una persona. Por tanto, como tenéis el número 11, el querigma, el anuncio fundamental, contiene en grado elemental, inicial, incoativo, decirlo con la palabra que os caiga mejor, la eficacia mínima necesaria para propiciar un encuentro o reencuentro personal del interlocutor con Dios. Es la fuerza de la palabra de Dios, como pequeña semilla. Salió el sembrador a sembrar. La semilla es la palabra de Dios. Respondiendo a Jerónimo, tenemos que apearnos de una concepción excesivamente intelectual de la palabra de Dios. Todo eso nos ayuda. Tenemos que renacer a un saborear y a un proponer la palabra de Dios como una palabra viva. Y no es magia, es sacramento. Cuando doy la charla sin ser algún pero Javier, esto es magia. No. Es eficacia sacramental de la palabra. ¿Qué es un sacramento? Un signo visible o audible que comunica la gracia o el amor de Dios. Tenemos que redescubrir la eficacia sacramental de la palabra de Dios. No para petrificarla, no para idolatrizarla en su materialidad textual, pero sí para gozar, admirarnos, saborear, alimentarnos y alimentar al pueblo de Dios, como pidió el Vaticano II, con la palabra de Dios y con la Eucaristía. Las dos mesas o las dos menús que se nos ofrecen en la mesa de la Eucaristía. La de la palabra, que es mesa, es alimento, y la del pan y el vino, cuerpo y sangre de Cristo. Tenemos un cruce mental en que lo bíblico
redescubierto gracias al Vaticano II, creo que ha quedado excesivamente escorado en la vertiente intelectual. Necesaria, pero no suficiente. Necesario saber los estudios de cómo se formó la Biblia, sobre todo los predicadores y los laicos y laicas con responsabilidades. Pero no es el estudio de un meteorito que cayó en la Tierra, no es el estudio físico del meteorito solo, sino que es la percepción de todo el rastro de vida que ha dejado ese meteorito, ¿no? Ha hecho mucho daño y es necesario el exégesis histórico crítica, pero no puede apagar, no puede abortar la vitalidad de la palabra. Y esto no va contra la liturgia, los liturgistas presentes en la sala, en todo caso, dialoguemos, ¿no? Y hay un acuerdo de la mejor teología del siglo XX. La palabra de Dios engendra la fe y el sacramento la lleva a plenitud. Lo recoge también Francisco, encontraréis en la versión escrita de estas conferencias. La palabra engendra la fe. Y Pablo dice en una de sus cartas: yo os engendré por este anuncio, por este evangelio. Y me alegro de no haber bautizado a ninguno de vosotros, excepto aquellos de la familia de tal. No sé si es al final de la segunda de los Corintios. Y yo os engendré por el anuncio. Esto es constante en Pablo. Es constante. ¿Qué nos ha pasado? Que hemos olvidado. Como católicos, al tener lo mejor, al tener la plenitud, que es la presencia de Jesús en el pan y el vino, negada por algunos protestantes, Lutero la acepta bajo otros nombres, no acepta el nombre de transubstanciación, pero de ello. Al tenerlo más fuerte, pues ya no hace falta lo otro, que es la primera parte. Y muchas misas dan la sensación que hasta que no llega la homilía del cura, aquello no va en serio. A veces me recuerda la primera parte de la misa el rezo del rosario. Perdón, ahora un poco de caricatura para despertar ya a esta hora del mediodía, ¿no? Me da la sensación que la primera parte de la misa es como del Evangelio de San Mateo, queridos hermanos, ¿no? Porque el Señor Altísimo, cuando llega la homilía, en el mejor de los casos, allí ya empieza a haber algo serio. Pues no. Tenemos que darle la importancia a la palabra. Vamos al 12. El padre Raniero Lavalle, que es el predicador franciscano que dejó los estudios, un especialista en herejías y en concilios de los primeros siglos, lo dejó por ser predicador y luego le llamaron a ser predicador del Vaticano. Dice: los sacerdotes religiosos y religiosas somos en el mundo decenas de millares, pero los laicos y laicas son centenas de millones, centenares de millares. Pues os imagináis los centenares de millones de laicos y laicas desde el lunes hasta el domingo, con discernimiento de cuál es el momento, con el mejor testimonio de vida posible, con las obras de misericordia, con la ayuda a los parados, a los depresivos, con la acogida a los extranjeros, propiciando el primer anuncio en la calle, en la plaza, en el bar, en el camino. ¿Cómo nos irían las cosas? Lo que pasa es que en el subconsciente católico eso lo hacen los curas y las monjas. Y a un laico que habla muy bien de Jesús dice: mira, parece cura. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Que a una cristiana, un cristiano que habla con unción de Jesús se diga: parece cura. Pero de ahí venimos, de un clericalismo de buena fe, de 1000 años, de un clericalismo muy potente, claro. Todo tiene su explicación. Surgieron en la Edad Media y han surgido muchísimos movimientos de reivindicación del laicado. Y a veces, como suele pasar por la ley del péndulo, con agresividad, con rupturas heréticas. Y por eso la Santa Madre Iglesia, en su ADN, tiene una
prevención respecto al Espíritu Santo, porque los que descubrían el Espíritu Santo se exaltaban tanto como los Fraticelli, que acababan quemando palacios episcopales de obispos que vivían amancebados y como señores burgueses, ¿no? Todo tiene su explicación, porque siempre ha habido exageraciones. Pero gracias al Vaticano II, que apenas hemos celebrado los 60 años, estamos en una etapa de redescubrir el protagonismo del laicado. El laico, laica, está en la familia, está en la calle, está en el trabajo, está en el despacho, en la oficina, en el hospital, en la peluquería, está en todas partes. Los sacerdotes, queramos o no, estamos en la iglesia, celebrando sacramentos, en la casa rectoral, en el despacho, en nuestras relaciones humanas, evidentemente, también somos sujetos de primer anuncio, pero los sujetos privilegiados de primer anuncio en el día a día, en el cuerpo a cuerpo, sois los laicos y laicas. Y a la persona que se le ha propiciado el primer anuncio con el mejor testimonio de vida y ayudándole en sus necesidades materiales, psicológicas, si acepta el anuncio y pide más, hay que acompañarle, evidentemente, a la parroquia, y la parroquia o el arciprestazgo, como diré al final, tiene que tener a punto un itinerario de una acogida y una propuesta de itinerario de reiniciación cristiana de adultos. Es decir, ven a misa, confiésate, está muy bien, pero una persona que vuelve, que regresa después de años o que viene por primera vez, hay que ofrecerle un itinerario catequético de iniciación de adultos a la fe. Creo que ahí hay un gran reto, eso exige de nosotros una conversión pastoral, porque instintivamente nos parece que yendo a misa y confesándose ya está. Y está bien, pero hay que ofrecerle todo ese itinerario. Es el último punto del que hablaré de esto. Tenemos hasta la 1:30. Entonces, es importantísimo de los laicos. También recordar que el Vaticano II, en Lumen Gentium, capítulo dedicado al pueblo de Dios, por el bautismo, los cristianos, las laicas, sois sacerdotes, profetas y reyes. El sacerdote unge con el crisma, dice, tú eres sacerdote, sacerdotisa, profeta y rey, del grado básico de dignidad, el grado básico de sacerdote, que quiere decir que tiene que orar a Dios por el mundo, profeta, tiene que hablar, anunciar a Dios, denunciar el mal, y rey o pastor, pastorear su familia, los empleados o trabajadores, si es empresario o es responsable de un grupo de personas. Y ese es el sacerdocio común que tenemos todos, básico, la dignidad básica. Lo que pasa es que entiende la Iglesia que para alimentar a este pueblo todo el sacerdotal, Cristo quiso dejar un sacerdocio especializado para alimentar a este pueblo sacerdotal. Para alimentar a este pueblo laical sacerdotal estamos los sacerdotes ordenados por el obispo, que somos sacerdotes, profetas y reyes, también para todo el mundo, pero también para alimentar a este pueblo que todo es acá. Por tanto, cuando un laico, una laica, en un bar, en una cola del pan, en una peluquería, le propone el primer anuncio a una persona que se ha prestado a ello, está ejerciendo su profetismo. Está ejerciendo su profetismo de hablar, en invitar con la intención, si lo hace con la intención, con la necesidad y con la invitación. Y ya sabéis que siempre que se hacen distinciones de tres elementos, hay como unos vasos comunicantes, no son distinciones cartesianas con bisturí. San Pablo habla de la liturgia que ofrecéis con vuestros cuerpos en la vida diaria, o la liturgia del anuncio de la palabra. Por tanto, también se puede decir de cierta manera que cuando una cristiana le propone el primer anuncio en la peluquería a una compañera, está ejerciendo su profetismo y un cierto nivel de sacerdocio, del laos ergo, de la acción del pueblo. La paradigmática y plena es la liturgia de los sacramentos, ¿de acuerdo? Todo se trata de saber aplicar lo que se llama analogía. Varias cosas pueden estar relacionadas en diverso grado, es muy importante.
en este sentido. Vamos al 13, las diversas formas de primer anuncio. La forma paradigmática de primer anuncio, en la que hemos estado hablando, la que el Papa describe muy bien en Evangelii Gaudium 128, es el diálogo interpersonal. ¿Vale? Pero no es la única, no es la única. Vamos a ser concretos. Los encuentros presacramentales, cuando unos padres preparáis el bautismo de los niños, cuando con unos padres preparáis la primera comunión o les reunís a los papás de los niños a la catequesis, cuando preparáis a los novios para el sacramento, esos momentos presacramentales son una gran ocasión de ofrecer el primer anuncio. Esto estará detallado en la ponencia escrita. Es cierto que, como decía aquel sacerdote de Madrid, con mucha gracia, decía, es que ellos piden patatas y nosotros les damos jamón pata negra. Es decir, muchas veces sabemos que se pide el bautismo del niño, se pide la primera comunión de la niña, se pide la boda con una mezcla de algo que es muy antropológicamente muy enraizado, que es celebrar el nacimiento, celebrar la mayoría de edad, celebrar la boda. Y con un cierto sentido religioso, pedir la bendición del Creador. Eso sería pedir patatas. Pero es que lo que ofrecemos nosotros es jamón pata negra, porque es incorporarse a la vida intratrinitaria por el bautismo, es recibir el Espíritu Santo a chorro, ese Espíritu Santo que está actuando en el mundo, es incorporarse a Cristo. Y entonces tenemos un problema, porque si tú organizas un encuentro de primer anuncio con los padres, por eso digo, hay que avisarles, La primera reunión es de simpatía, de empatía, que eso lo sabemos hacer muy bien. Pero una segunda reunión, y bueno, el próximo día les vamos a hacer un regalo. Esto vale para padres de bautizo, padres de primera comunión, para novios. Lo único que hay que avisarles. Les vamos a regalar lo mejor que tenemos en la parroquia. Lo que intentamos regalarles a sus hijos, si lo vamos a regalar a ustedes en una sesión especial, como el que regala un viaje en globo con motivo de los 25 años de casados. Y entonces, evidentemente, una sesión de primer anuncio no puede hacerse en una sala con luz de neón, con mesas de estas de Ikea y con pizarra. Hay que crear un clima mínimamente orante. Hay que poner en la semioscuridad, que es el claro oscuro, que es la luz de cuando entran al teatro o al cine, cuando ven la televisión en su casa. Hay que poner un poquito de bebidas tipo tesé, hay que haberles avisado y hay que, el pequeño grupo de catequistas hace de matriz eclesial y el conductor de esta sesión de primer anuncio para papás que piden el bautismo, para novios que piden matrimonio, lo conduce una persona que va diciendo, ahora nosotros les vamos a hacer el mejor regalo, ahora este equipo de catequistas vamos a invocar al Espíritu Santo, tranquilos, no hace falta que sepan quién es el Espíritu Santo, pero lo vamos a invocar con una cancioncilla, ven Espíritu Santo, lléname el corazón, y vamos a proclamar el Evangelio de la Samaritana. Y cuando se acaba una catequista que se lo ha preparado, dice, ahora tú, si quieres, vamos a pensar un minuto, 2 minutos, ¿de qué tengo serio? Ponéis una música de fondo. Piensa por dentro, ¿de qué tengo serio auténticamente? Date permiso para decirte que tengo serio. Cabo de 2 minutos. Segunda pauta. ¿Dónde intento saciar mi sed? En la televisión, en el móvil, en el alcohol, en el dinero, en el prestigio. 2 minutos. Hay que avisar siempre lo que se va a hacer. Tercero, ¿quedo saciado? 1 minuto y medio. Cuarto y último. Y ahora, sepas, no lo digas ahora si crees que es forzado, pero sepas que lo puedes hacer, aunque no lo hayas hecho nunca, o haga mucho tiempo que no lo has hecho.
de lo más profundo de tu corazón, en tu voz interior, primero, puedes dirigirte a Jesús diciendo: Jesucristo, si tú tienes el agua viva que yo busco, dámela, por favor. Ese es el momento culminante de una sesión de primer anuncio organizada a tal fin. Jesucristo, si tú tienes el agua viva que yo busco, dámela, por favor. Eso para un empresario, para un informático, para una peluquera, para que sea propuesto con respeto y explicando el porqué. Ahora, siempre saldrá un padre que dirá: oiga, padre, yo he venido a pedirle la primera comunión. Y dijo: yo estoy aquí, me ha hecho una encerrona. ¿Veis la dificultad que tenemos? Ellos piden patatas y nosotros ofrecemos jamón, pata negra. Es un reto pastoral. Algunos en Alemania han tirado la toalla. Dicen que no. Es que está la disonancia de las patatas y el jamón, que lo que hay que hacer son unos ritos de bendición. Es Edward Mell, uno de los pastoralistas. ¿Por qué? Porque hay una inercia secular de pedir el bautismo como el que va a la seguridad social y tiene derecho a que le atiendan, ¿no? Pero al que te viene a pedir un sacramento con este subconsciente de que tiene derecho, si tú le pones esta previa de que abra el corazón a Jesús, te puedes salir rebotado. Por eso es muy recomendable hacer sesiones específicas de primer anuncio, que claro, no se anunciarán así, ¿no? O sea, ven y verás, ¿no? Hay que ser muy creativos, hay que asesorarse por los feligreses que trabajan en publicidad, sobre todo carteles, anuncios, cuñas publicitarias. Por favor, párrocos, confiar, delegar en los profesionales, que si son cristianos os lo hagan gratis. Convocar a encuentros específicos de primer anuncio. Bueno, es un poco las cenas alfa, los retiros intensivos, hay varias versiones, pero tendría que haber una versión diocesana. Tendría que haber una versión diocesana de retiros de primer anuncio y de modos específicos. Puede ser con cineforum, puede ser con cenas, pero que quede claro que en un momento dado se propone ese encuentro con Jesús y se crea la atmósfera mínimamente que lo hace posible. También están los conciertos de evangelización de los cantautores y grupos que saben hacerlo, como Miguel y como tantos otros. No se trata solo de cantar canciones a Jesús y a María, que está bien. Es un concierto en que el cantautora o grupo conduce, parte de conectar a través de las canciones y de las pequeñas cuñas de minuto y medio de presentación de la canción. Conecta primero, es el mismo guión de Evangelio Gaudium 128, conectar con las expectativas del público, que tienes que conocerlas, aunque no estés hablando con él, ir conduciendo el concierto hasta el clímax, que será la canción de Martín Valverde, Pues nadie te ama como yo, e invitar a escucharla como que Jesús te la está cantando. La fuerza de un concierto de 1 hora y cuarto con 13 canciones es increíble. Y ahí el laico, laica que sabe hacerlo, está ejerciendo su profetismo y su sacerdocio laical. Y los curas tendríamos que saber reconocer y dar protagonismo a los laicos y laicas que saben usar esos medios y hacer escuelas diocesanas donde se realiza. Raúl Tinajero lo está haciendo muy bien, el delegado de Juventud, que acoge y acompaña pastoralmente a los cantautores y grupos católicos que se dejan acompañar. Las redes, todo lo que son apariciones radiofónicas. O sea, no siempre el primer anuncio se hace con una persona o personas que tienes delante. Es más difícil, hay que hacerlo bien, pero una intervención de la... Si tenéis acceso a la radio municipal, a las televisiones, por favor, no consumáis el tiempo diciendo los horarios de misas o dando informaciones. Aprovechar, estáis entrando en las casas, os está oyendo gente que no va a misa, os está oyendo gente ni que sea de rebote. Tienen que ser momentos de primer anuncio, dar la información mínima necesaria. Momentos de primer anuncio. Voy acabando. Las homilías dominicales, que son para los que ya están, tendrían que ser el 50% de primer anuncio. El primer anuncio se hace predicando en pasiva, antes que predicar en activa. ¿Qué quiere decir
predicar en pasiva la parábola del samaritano. Pues que antes de decir que como el samaritano a nosotros al salir de la iglesia tenemos que atender a los heridos en el camino, hay que decir, aquí, ahora, en esta Eucaristía, Jesucristo resucitado es el buen samaritano que nos recoge de nuestras heridas, citar algunas, y nos las cura con el aceite del Espíritu Santo y con el vino de la Eucaristía. Eso es predicar el primer anuncio en pasiva, o sea, y luego la otra mitad de la homilía tiene que ser la parte moral, y cuando salgamos de la iglesia tenemos que hacer como Cristo y el buen samaritano. Nuestras homilías suelen ser excesivamente moralistas, de derechas, obsesionadas por el sexo, o de izquierdas, obsesionadas por lo social, que es mejor evidentemente, pero no es suficiente, porque la homilía tiene que ser sobre todo querigmática del primer anuncio y luego la consecuencia moral. Bien, y acabo hemos empezado diciendo que nadie diga que ha venido Morlans a decirnos que a partir de ahora la evangelización es el primer anuncio y basta, ¿no? La evangelización son 7 cosas, 7 cosas, las 7 de Evangelium Sancti. Vamos a hacer el link con la catequesis. El número 14. A veces las palabras ayudan. Por tanto, hemos aprendido a distinguir entre primer anuncio al hilo de la vida, que tienen que hacerlo todos, pero muy importante, laicos y laicas, en sus ambientes de vida, de trabajo, de ocio. Y otra cosa son las catequesis de primer anuncio, que es esa que he descrito de unos papás que quieren bautizar al niño o de unos novios que llegan. Esas son catequesis porque tienes al grupo de personas reunidas, pero son de primer anuncio porque no explicas un tema de catequesis, no explicas la creación, el credo, no. Propones el encuentro personal con Cristo a través de una página viva del Evangelio, la Samaritana, Nicodemo, el joven rico. Catequesis de primer anuncio. Eso está muy bien explicado en el directorio para la catequesis del 97. El directorio para la catequesis del 97. El último que ha salido no acaba de afinar bien la diferencia entre primer anuncio y catequesis. Y otra cosa es la catequesis sistemática, o sea, pedagógica, progresiva, el catecismo de la Iglesia, el credo, los sacramentos, explicado con latido de primer anuncio, con pálpito de primer anuncio, que es que sepamos explicar los grandes temas temáticos no de una manera fría, la creación del mundo, los 10 mandamientos, sino que siempre el catequista, la catequista, con gracia, con dosificación, haga ver la relación que tiene ese tema catequético con lo fundamental, con el amor de Dios manifestado en Cristo, muerto y resucitado, que aquí se te está ofreciendo a ti y que como consecuencia lleva a que puedas cumplir los 10 mandamientos con la ayuda del Espíritu Santo. Es la diferencia entre explicar los 10 mandamientos o las obras de misericordia en clave moralista, lo harás por la fuerza de los puños, o explicar los 10 mandamientos o las obras de misericordia en clave cristiana, cristológica, que quiere decir en clave de primer anuncio, en clave de que es el amor de Dios recibido en tu corazón y el Espíritu Santo recibido por Cristo te da la fuerza y aún así con dificultades para practicar los 10 mandamientos y las obras de misericordia. Primer anuncio al hilo de la vida, para todos y todas. Catequesis de primer anuncio para propiciar el encuentro con Jesús de aquellos convocados. Y la catequesis sistemática de los que supone que ya han abierto su corazón a Jesús y se han convertido, siempre con latido de primer anuncio. Y finalmente, una persona que ha recibido el primer anuncio de su cuñada o lo ha recibido con motivo de la homilía de las exequias de su papá o también lo he dicho, las fiestas patronales, la bendición de ramos, todos esos momentos tienen que ser de primer anuncio. Todos. Antes que ser para recordar cosas de tipo moral. Antes que el ser buenos, tiene que haberle un itinerario catequético iniciático. Es decir, toda
esto igual no se le puede pedir a una parroquia, pero sí a un arciprestado o a una unidad pastoral, que se hayan formado un equipo de laicos y laicas acompañados con presbítero, religioso o religiosa. El itinerario catequético, que ahí también hay un debate de los nombres, los catequistas como Carvajal Blanco exigen que la auténtica catequesis, catejo es resonar, es esta, es la formación integral de un proceso de integración a la comunidad y configuración con Cristo, ¿no? Otros prefieren el término de itinerario de iniciación cristiana, dentro de la cual se dan los elementos catequéticos. Las palabras son relativas, lo importante es que se dé el contenido. Y el contenido, eso sí lo recoge muy bien el Directorio General para la Catequesis, que se acaba de publicar, y hay un consenso de todos los pastoralistas y catequetas, que tienen 6 elementos. Durante 2 años, como mínimo, hay que ofrecer un proceso en el que la persona es iniciada, 1, a la oración a partir de la palabra de Dios. 2, al conocimiento existencial del mensaje, o sea, el catecismo de la Iglesia Católica, pero como un mensaje al corazón, a la inteligencia del corazón. 3, el seguimiento de Cristo y sus exigencias morales. Ahí sí que entra la moral. Cambio de vida, cambio de sentimientos, cambio de actitudes, como dice el Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos, el RICA, que se publicó en 1972. La primera conversión, porque en el fondo estamos hablando de la conversión, es cristocéntrica. La primera conversión es ponerte de cara a Cristo, adherirse a Cristo. Y como consecuencia vendrá la conversión moral, el ser buenos. Pero la primera conversión es dirigirse a Cristo, vincularse afectivamente a Cristo, cuando todavía eres un pecador y una pecadora. Porque es un movimiento de la voluntad, de la interioridad, que si es auténtico, te llevará con ayuda del Espíritu Santo y de la comunidad a la conversión moral. 4. Vida comunitaria en este pequeño grupo, que están recibiendo la catequesis, están aprendiendo a orar en común, están aprendiendo a ayudarse los unos a los otros, acompañados por un equipo de catequistas, 2 como mínimo. 5. Iniciación a la liturgia, al sentido mistagógico de los sacramentos y al sentido de la Iglesia. 6. Iniciación a la misión en su doble inseparable vertiente. El ejercicio concreto de la caridad, ya sea social, asistencial, o el compromiso ahí donde uno está, en el trabajo, en el sindicato, en la política, asociación, y la práctica del primer anuncio. Es una cosa que me llamó mucho la atención en Ad Gentes, que es el documento del Vaticano II sobre cómo instaurar una iglesia en un país de misión. Valora mucho el catecumenado. O sea, en el fondo, aunque sean bautizados, lo que se propone es el guión fundamental de cómo se hace a un cristiano adulto. Este itinerario catequético iniciático o itinerario de iniciación cristiana de adultos, estos elementos son los básicos que tiene que hacer una persona no bautizada para ser bautizada al cabo de 2 años, la noche de Pascua. Para el bautizado, estos 2 años de iniciación cristiana culminan con una renovación solemne de las promesas del bautismo, así como se hace en la confirmación. Me llamó la atención que Ad Gentes decía que los catecúmenos de alguna manera participen ya en las actividades de evangelización. Hay una gran sabiduría de la Iglesia de ver que se hace camino al andar y se aprende haciendo. De manera que desde el primer momento, el que está haciendo esta reiniciación en una dosis menor, en una dosis mayor, tiene que ser iniciado a orar con la palabra de Dios, a recibir los contenidos de la catequesis, a sentirse responsable de los hermanos de comunidad, a descubrir la alegría y la belleza de la liturgia, pero en una dosis más pequeña no se le mantiene en una campana de cristal, sino que ya se le invita a participar en las actividades de Cáritas y también en que él sea agente de primer anuncio en sus lugares de vida. Bien, por tanto, esta es la segunda parte que complementaba la primera porque, aparte de la eficacia del primer anuncio, hace ver la conexión del primer anuncio con la catequesis
y con los demás elementos que componen la organización. Tenemos todavía tiempo para una segunda ronda. Tenemos ocasión, pues, para esta segunda ronda de preguntas o de aportaciones.